El silencio de Lorenzo. El pueblo de San Esteban, rodeado de montañas y bosques que parecían susurrar secretos antiguos, era un lugar donde el tiempo avanzaba despacio. Allí Lorenzo había construido su vida, una existencia sencilla y feliz, o al menos lo había sido hasta que la tragedia lo golpeó con una fuerza devastadora. Ahora, a sus 35 años, Lorenzo era conocido como el herrero del pueblo, un hombre callado que mantenía su mirada baja y evitaba cualquier contacto prolongado con los demás. Nadie en San Esteban podía mirar a Lorenzo sin sentir una punzada de lástima, porque todos conocían su historia. Años atrás, Lorenzo había sido diferente. Amaba la vida con intensidad. Su esposa, Clara, y su hija de 5 años, Sofía, eran el centro de su mundo. Lorenzo recordaba con claridad los días en los que salían al bosque los domingos, Clara con su vestido azul y Sofía corriendo delante de ellos, recogiendo flores y riendo a carcajadas. El trabajo en la herrería era su único escape, un refugio donde podía perderse en el sonido del martillo golpeando el metal. Sus manos, curtidas y fuertes, parecían tener vida propia, creando herramientas y utensilios que vendía a los vecinos. Sin embargo, incluso en medio del calor del fuego y el ritmo constante de su labor, la tristeza y la ira lo seguían como una sombra. Un domingo Lorenzo decidió caminar por el bosque, un lugar que no había visitado desde el accidente. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza le recordaron los días felices que solía pasar allí con su familia. Mientras caminaba entre los árboles, escuchó risas infantiles que provenían de un claro cercano. Se detuvo y vio a un grupo de niños jugando cerca de un arroyo, sus risas resonando como campanas en el aire. Aquellos momentos eran su tesoro más preciado, la única joya que poseía. Pero todo eso desapareció una noche lluviosa cuando un conductor ebrio se llevó la vida de Clara y Sofía en un accidente brutal. Desde entonces Lorenzo había quedado atrapado en una prisión que no tenía barrotes, pero de la que no podía escapar. Su casa, que antes resonaba con risas y canciones, se había convertido en un lugar lleno de ecos y sombras. Los juguetes de Sofía seguían en el suelo, tal como ella los había dejado. Las fotografías de Clara permanecían en las paredes, aunque Lorenzo apenas podía mirarlas sin sentir que algo se desgarraba en su interior. Las noches eran las peores. Se sentaba a la mesa del comedor con una botella de licor y la fotografía de su familia. Hablaba con ellas en susurros, pidiéndoles perdón, buscando respuestas que nunca llegaban. La escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Cerró los ojos y por un momento pudo ver a Sofía corriendo entre los árboles, riendo y llamándolo. Abrió los ojos y el presente volvió con fuerza, recordándole que su hija ya no estaba allí, que esas risas pertenecían a otros niños, no a ella. Una ira sorda comenzó a crecer dentro de él, una furia que no tenía un objetivo claro pero que ardía con intensidad. No podía soportar ver esa felicidad, tan cercana y tan ajena. Se alejó antes de que los niños notaran su presencia, pero esa noche su mente no encontró descanso. Lorenzo no durmió. Se sentó en su cama con la mirada fija en la oscuridad, sintiendo cómo su rabia crecía, alimentada por años de dolor y soledad. Finalmente se levantó y salió de la casa. Caminó hasta el centro del pueblo, donde se encontraba un viejo cobertizo de madera, un lugar donde las familias se reunían para celebrar fiestas y eventos. Aunque nunca envió esas cartas, escribir se convirtió en su forma de encontrar paz. Una de sus últimas cartas decía: Clara, Sofía, el dolor nunca se va del todo, pero he aprendido a caminar con él. Espero que, donde estén, puedan perdonarme por todo lo que no pude hacer. Espero que sepan cuánto las amo. Lorenzo murió en prisión años después, pero dejó un legado inesperado. Las cartas que había escrito fueron encontradas y compartidas con el pueblo, tocando las vidas de quienes las leyeron. Sus palabras, llenas de dolor y redención, se convirtieron en un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, es posible encontrar un atisbo de luz. El cobertizo nunca fue reconstruido. En su lugar, el pueblo colocó una placa que decía: en memoria de Lorenzo, quien nos recordó que incluso en el fuego más oscuro arde una búsqueda de significado. El juicio de Lorenzo fue breve. Aunque algunos en el pueblo lo condenaban como un peligro, otros lo veían como un hombre roto, alguien que había llegado al límite de su sufrimiento. Fue sentenciado a varios años de prisión, y muchos pensaron que sería el fin de su historia. Sin embargo, dentro de las paredes de su celda, Lorenzo comenzó a enfrentarse a sus demonios. En prisión, descubrió una vieja libreta abandonada y comenzó a escribir.
Al principio sus palabras eran un grito de ira, una descarga de todo el dolor que había acumulado. Escribía cartas a Clara y Sofía, vertiendo en ellas su tristeza, su remordimiento y sus recuerdos felices. Con el tiempo esas cartas se convirtieron en algo más. Lorenzo empezó a describir los pequeños detalles de su entorno, las cosas que le daban esperanza, la luz del sol filtrándose por la ventana, el canto de los pájaros en la mañana, los gestos de bondad que encontraba entre los otros presos. Era un símbolo de comunidad y alegría, dos cosas que Lorenzo sentía que le habían sido arrebatadas. Con manos temblorosas, roció combustible alrededor del cobertizo y encendió un fósforo. Las llamas se elevaron rápidamente iluminando la noche con su brillo feroz. Lorenzo se quedó allí, observando cómo el fuego consumía la estructura. Para él, esas llamas eran una representación de su propio dolor, una forma de liberar todo lo que llevaba acumulado dentro. Los vecinos despertaron alarmados y salieron corriendo de sus casas. Algunos intentaron apagar el incendio, mientras otros observaban con incredulidad. Cuando vieron a Lorenzo de pie frente al fuego inmóvil, comprendieron que él era el responsable. No huyó ni intentó justificar sus acciones cuando las autoridades llegaron. Simplemente dijo, el fuego era lo único que podía igualar el calor que he perdido.